Hola, ¿qué tal amigos de FEITCA? Queremos darles la bienvenida y agradecerles por confiar en nosotros para seguir aprendiendo, para continuar con su proceso de formación como entrenadores o entusiastas del fitness y del entrenamiento deportivo, además de la actividad física, por supuesto. En esta ocasión queremos darles la bienvenida al curso de anatomía. La anatomía deriva en muchas ramas que se encargan de estudiar tejidos específicos y en esta ocasión y concretamente en este video vamos a enfocarnos en hablar de tejido óseo. Al hablar de este tipo de tejido tenemos que mencionar el hueso. El hueso es un tejido de consistencia dura, de consistencia concreta que conforma el esqueleto y que a su vez está constituido por diferentes tejidos tales como el vascular, adiposo y conjuntivo. El hueso es un tipo especializado de tejido conectivo o tejido conjuntivo. Recordemos que este tipo de tejido también conocido como tejido conectivo o conjuntivo, cualquiera de las dos denominaciones es válida. Es un término que engloba distintas agrupaciones celulares cuya funcionalidad común es conectar, es decir, comunicar, soportar y ayudar a mantener la integridad física de los distintos tejidos del cuerpo. La cantidad y el tipo de células van a derivar en un tejido específico que puede ser laxo, fibroso, puede ser especializado también y que va a completar o a cumplir unas funciones precisas. Decíamos entonces que el hueso es un tipo especializado de tejido conectivo conformado por células y componentes extracelulares mineralizados que forman la matriz ósea. Se caracteriza por su rigidez y obviamente por su gran resistencia tanto a las fuerzas mecánicas de tracción como de compresión. El hueso es entonces un tejido muy sólido que, como recién mencionamos, es capaz de soportar tanto las fuerzas de tracción, es decir, donde los extremos se están alejando por una resistencia o una fuerza externa, y también las fuerzas de compresión, donde se soporta o se resiste una fuerza que es aplicada desde el exterior hacia el centro para intentar reducir la masa total. ¿Qué pasa entonces con el hueso? Que en la mayoría de las interacciones que llevamos a cabo en el gimnasio, en la actividad física, este está muy bien diseñado y muy bien acoplado para poder resistir esas fuerzas tanto de tracción o de compresión. Como todo órgano, el hueso tiene variadas e importantes funciones, entre las cuales encontramos la función de protección de órganos, aparatos y sistemas. Por ejemplo, el cráneo, que es el gran hueso de la cabeza, protege al cerebro, que está, por supuesto, dentro de él. Las costillas encierran y protegen los órganos del mediastino, entre los cuales tenemos los pulmones y el corazón, por ejemplo. Y también otro ejemplo evidente es el del raquis, la columna vertebral que está compuesta por muchos huesos superpuestos que protegen la médula espinal. Otra función fundamental que cumple este tejido es el de dar soporte mecánico al cuerpo debido a su rigidez y resistencia, principalmente en extremidades inferiores, pelvis y columna vertebral. Además, cumple una función dinámica debido a que permite el movimiento actuando como palanca de las estructuras músculo-tendinosas que se insertan en ellos. También cumple una función metabólica, puesto que allí se depositan minerales y se da la homeostasis del calcio. Otra función fundamental es la hematopoiesis a nivel de la médula espinal. La hematopoiesis es un proceso complejo donde se generan las células sanguíneas. La hematopoiesis ocurre al principio durante el desarrollo fetal en los islotes sanguíneos del saco vitelino y en la mesenquima proaórtica. Después se desplaza al hígado entre el tercer y cuarto mes de gestación y al final pasa a la médula ósea. Hablando un poco de la composición, es bien sabido que los tejidos conectivos tienen dos componentes esenciales. Uno son las células y el otro es el material extracelular, es decir, lo que está por fuera de la célula o la matriz extracelular propiamente dicha. Esta matriz consta de una fracción orgánica y de una fracción mineral. Las células quedan incluidas dentro de la fracción orgánica del tejido óseo, del cual constituyen un porcentaje relativamente pequeño, pero con funciones fundamentales que crean, destruyen y conservan esa matriz para mantenerla constantemente regenerada. Dentro de las células que conforman el hueso encontramos los osteoblastos que se localizan en la superficie ósea. Estos a su vez producen diversas sustancias y proteínas, tales como el colágeno tipo 1 y otros que cumplen funciones de síntesis de la matriz.
lo cual las convierte en células muy importantes y fundamentales para la formación ósea. También tenemos los osteocitos, que están localizados en el seno de la matriz ósea y constituyen aproximadamente el 90 o 95% del componente celular. Su función principal es mantener la homeostasis, es decir, el equilibrio entre el calcio y el fósforo extracelular, lo cual es fundamental para el metabolismo y algunas funciones como la regulación y la producción de la contracción muscular para movernos desde los patrones más simples hasta desarrollar grandes esfuerzos. Además, reabsorben la matriz ósea, almacenan grasas, sintetizan proteoglicanos, por lo cual son imprescindibles para la restauración del tejido. Además de eso, los huesos están conformados por osteoclastos. Estos hacen una especie de destrucción del hueso de, digamos, aquellas pequeñas partes que ya no son funcionales o que se dañaron o que están malas, para que luego se pueda dar el proceso de remodelación del tejido. Hablemos ahora un poco de los tipos de hueso que constituyen el esqueleto humano. Encontramos entonces los huesos cortos, que son aquellos donde las tres dimensiones son similares, por ejemplo, huesos del carpo o huesos del tarso. Tenemos también los huesos largos, que son aquellos donde la longitud predomina, se componen de cuerpo o diáfisis y extremos o epífisis. Las epífisis suelen ser más abultadas que el cuerpo del hueso. Un ejemplo, en los miembros superiores encontramos el húmero, que es el hueso del brazo, y en los miembros inferiores podemos citar el fémur en el muslo o la tibia en la pierna. Existen además los huesos planos, que son aquellos donde predomina la longitud y la anchura sobre el grosor. Para citar un ejemplo, tenemos la escápula, que es un hueso que está en la parte alta de la espalda y que en su extremo lateral se articula con el húmero para darle forma a la articulación glenohumeral. Por cierto, también es importante hablar de los huesos irregulares que presentan recorridos discontinuos, por decirlo de alguna manera. Estos son las vértebras. Las vértebras tienen muchos accidentes óseos para dar distintas inserciones a los pequeños músculos de la columna, también algunos grandes como el dorsal ancho, por ejemplo, la región dorsal y lumbar, además de que dan inserción a los ligamentos que le dan estabilidad como componente pasivo a la columna vertebral. Adicionalmente tenemos los huesos sesamoideos, que suelen ser pequeños, de aspecto redondo y que además están embebidos en el tendón, como por ejemplo la rótula que está embebida en el tendón del cuádriceps. Gracias a la forma en la que están estructurados y diseñados nuestros huesos, podemos hablar también de la posición anatómica. Acá es importante tener en cuenta tres categorías de la misma. Encontramos la división del cuerpo en función de un plano en el espacio. Entonces tenemos el plano frontal, que divide el cuerpo en una mitad anterior y en una mitad posterior. Este plano frontal está atravesado por un eje anteroposterior, es decir, que nos va a permitir los movimientos de abducción, es decir, donde alejamos las extremidades de la línea media del cuerpo, y de aducción, donde aproximamos nuevamente las extremidades hacia la línea media del cuerpo. Luego tenemos el plano sagital, que divide el cuerpo en mitad derecha e izquierda. Este está atravesado por un eje lateromedial y permite los movimientos de flexión y de extensión. También tenemos el plano transversal, que divide el cuerpo en mitad superior y en mitad inferior. Está atravesado por un eje longitudinal y en este plano suceden los movimientos de rotación, tanto de rotación lateral como de rotación medial. Ya para terminar esta lección, es muy importante mencionar que el sistema óseo, en su interacción con un sistema de ligamentos, de músculos y por supuesto también en su interacción con el sistema nervioso, permite llevar a cabo diferentes patrones de movimiento, desde los más simples hasta patrones que tienen muy alta complejidad coordinativa o que demandan un esfuerzo muy importante. Es fundamental que tengamos en cuenta que si no conocemos el cuerpo, va a ser difícil trabajar sobre el mismo. Para saber cómo llevar a cabo correctamente un patrón de movimiento, es importante entender cómo funcionan las palancas del mismo y cómo interactúan los distintos sistemas que permiten el movimiento.